la forma en que se había ya señalado, esto es, eh, la transmisión de la lectura de la acusación, los alegatos de apertura y también de los alegatos de clausura y de la decisión del tribunal, según nos han dicho la línea editorial del Poder Judicial. También se autoriza entonces el ingreso de medios de prensa durante la audiencia de juicio para efectos de que tomen apuntes, estén presentes, capten imágenes. Sin embargo, tal como lo dice el señor fiscal, el tribunal advertirá que a los medios de prensa de que hayan determinadas imágenes o determinados aspectos de la audiencia en la que no deban captar ni imágenes ni incluso estar presentes si es que advertimos de que algún medio de prueba pueda provocar entonces algún perjuicio a la honra de alguno de los involucrados durante el juicio y eventualmente algunas imágenes que puedan resultar tal vez complejas de transmitir. Eh, la única advertencia que se hace es que el rostro del acusado va a ser difuminado, es decir, que no se enfoque directamente su rostro, para efectos de cautelar entonces el principio de presunción de inocencia que aún le ampara y que le amparará durante la audiencia de juicio. Y como la prevista también del Poder Judicial, me imagino, ya se encuentra conectada, si es que tiene alguna prevención respecto de las imágenes o cualquier antecedente que nos quiera requerir, lo puede hacer en estos momentos y así entonces continuamos. Presidente. Sí, esperemos que si doña Madeleine nos va a hacer alguna petición en ese sentido, que es la periodista del Poder Judicial. Buenos días y gracias. No, ninguna precisión porque creo que quedó muy claro. La transmisión vía canal del Poder Judicial establece ciertas bases que usted ya detalló y el resto de las partes del juicio obviamente lo va a determinar la sala con la prensa presente, ya sea de manera remota o presencial. Bien. En cualquier caso, cualquier medio de prensa que requiera alguna coordinación tiene que hacerlo a través de la periodista de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien nos transmite la información entonces a nosotros. Señor defensor. Sí, presidente, sí, Sí. dada la naturaleza del juicio y que se puede extender por varios días, voy a solicitar muy respetuosamente a vuestro tribunal e informar que indistintamente puede comparecer el abogado Juan Cepeda Castillo o yo, respetando evidentemente las normas de litigación y contraexamen, que quien presencie una declaración sea quien pueda hacer el contraexamen respectivo, por supuesto. Sí, sí, no vemos inconveniente en la medida en que, mientras estén los dos presentes, solo uno intervenga respecto de la diligencia en la que se esté desarrollando. Es decir, que interrogue solo uno a cada uno de los testigos. Si es que Sí, se quieren alternar, lo pueden hacer, pero sí, solo pero uno. agregando Sí, aquello, el abogado que va a estar permanentemente durante el desarrollo del juicio va a ser Juan Cepeda. A eso me bien, refiero. Para bien, pedir autorización desde ya por otros juicios que tenemos cortos en el estudio jurídico de poder ausentarme yo en ya. forma. Perfecto. Sí, no hay inconveniente sobre esa idea. Bien, cuando ustedes quieran salir de la sala y tengan a su delegado acá en la sala, es decir, en el caso del Ministerio del Interior y en el caso de la creyente, del padre de la víctima, lo pueden hacer discretamente para que no interrumpamos entonces eventualmente las declaraciones o lo que se esté ocurriendo. ¿Ya? En la medida que dejen obviamente un representante acá en la sala. Bien, ¿alguna otra petición? Señor fiscal, tenemos pendientes declaraciones respecto de testigos que van a declarar desde otros tribunales a través de exhortos. Se autorizaron las declaraciones, pero no se han remitido los exhortos, considerando las coordinaciones que se debían realizar el día de hoy para efectos de la forma de realización del juicio. Anuncio desde ya que la audiencia de juicio está fijada el día completo de hoy día. El día lunes también está disponible el día completo, no así el día martes, en la que sesionaremos a contar de las 11 horas, y el día miércoles, que sesionaremos a contar de las 9 horas, pero aproximadamente hasta las 12 horas, ¿ya? Eso porque, si bien a lo mejor los intervinientes no conocen la dinámica de este tribunal, tenemos harto ingreso y somos solo dos salas, por lo tanto nosotros vamos alternando la composición de otros juicios. Eh, si quiere, lo dejamos planteado para efectos de que usted nos informe en algún minuto de hoy día, de preferencia, si es que va a requerir, por ejemplo, un exhorto para hoy día. Bueno, le pedimos que lo diga de inmediato y luego los del lunes entonces que lo anuncie durante la mañana. Gracias, su señoría. Efectivamente, no tengo inconveniente en avisar día a día quiénes son los testigos que van a declarar al día siguiente, también para que la defensa tenga, evidentemente, su copia respecto de cada uno de ellos. Ahora, sin perjuicio de lo cual, ya puedo anunciar que para el día de hoy no se requiere ningún tipo de conexión Ya.
Eh, Tenemos preparado por lo menos 2 deponentes por hoy día, considerando el inicio y el proceso habitual que debería ser. Si es necesario, podemos tratar de incorporar un tercero, pero básicamente tenemos a 2 preparados. Y el día lunes, las compañías serían en principio directamente en el tribunal. Para el día martes, sí, efectivamente vamos a solicitar que, como ya se me anunció que va a partir a las 11, la declaración de la perito número 2, Vivian Busto Vaquerizo, desde el tercer top de Santiago. Eh, Eso es lo que tenía considerado para efecto para el día martes. Vivian Bustos Vaquerizo, martes a las 11 horas entonces desde el tercer top. Porque el resto de los testigos de ese día declararían en principio presencialmente. Bien, Y el día lunes o martes podríamos ir viendo el resto de la exactamente. semana. Sí, Claro. sí. Bien, ¿alguna otra cuestión previa antes de declarar iniciado oficial? ¿Cualquier petición que quieran hacer? Creo que pueda liberar a mi colega que voy a estar para que pueda. Ya. Eventualmente, si es que usted se retira y tiene que reemplazarla, no va a haber inconveniente entonces en ese sentido. ¿Ya? Sí, hoy día se queda. Ya, perfecto. Sí, no hay inconveniente. Sí. En su caso, también van a actuar indistintamente. Es decir, si es que alguno no viene, me imagino que ustedes van a respetar, evidentemente, como corresponde, si no tendría que venir todos los días, la comparecencia de su colega. ¿Bien? ¿Alguna otra petición? ¿No? Bien. Declaramos iniciado el juicio oral. Vamos a lectura de los hechos de la acusación. Tal como se dijo entonces, se puede comenzar con la transmisión. Bien, don Jeremy Rodríguez Carballo, los hechos por los cuales usted está acusado son los siguientes. El domingo 9 de octubre de 2022, alrededor de las 17 horas, se desarrollaban carreras no autorizadas de vehículos motorizados en el sector de Malvilla, Avenida La Factoría, San Antonio. Bajo esas circunstancias, la víctima, el entonces sargento segundo Carlos Rodrigo Retamal Jaque, quien se encontraba de servicio en la población, concurrió al lugar con la finalidad de fiscalizar a los asistentes de dichas carreras. Hasta ese lugar arribó también el imputado Jeremy Antonio Rodríguez Carballo, quien se concertó con otros para participar en carreras no autorizadas que se desarrollaban en el lugar, entre ellos y contra otros vehículos. Para ello, condujo y mantuvo en su poder el Nissan B16 Sentra patente ND 3316, que circulaba sin sus placas patentes originales, utilizando la placa LA8973, que fuera sustraída a su propietario Felipe Andrés Tapia Castro el 23 de octubre de 2021, lo que el imputado Rodríguez Carballo conocía o no podía menos que conocer. En esos momentos y ante el arribo de la presencia policial al lugar, se provocó la huida y dispersión de todos los convocados. En esos momentos, el imputado Jeremy Antonio Rodríguez Carballo se acerca en el vehículo que comandaba hasta donde está el funcionario Retamal Jaque y procedió a golpear con ánimo homicida, con un fierro que portaba en el vehículo, en el rostro del sargento Retamal Jaque, causándole un TEC grave con fractura maxilar periorbitaria etmoidal parietal derecha, que lo mantuvo hospitalizado y finalmente le causó la muerte el día 11 de octubre por parálisis vascular cerebral, edema cerebral difuso y traumatismo encefalocraneano grave. Finalmente, el imputado Rodríguez Carballo, luego de haber atacado mortalmente a la víctima Retamal Jaque, huyó del lugar con conocimiento de que aquella se encontraba herida sin dar aviso correspondiente a la autoridad, detener la marcha ni prestar toda la ayuda posible. ¿Ya? La calificación jurídica, y en este sentido leo la acusación del Ministerio Público, la calificación jurídica es la de los siguientes delitos: homicidio de carabinero en servicio, del artículo 416 del Código de Justicia Militar; participar en carreras clandestinas con resultado de muerte, del artículo 197 ter de la Ley 18.290; receptación de placa patente, del artículo 456 bis A del Código Penal; conducción de vehículo motorizado sin placa patente o usando una distinta, del artículo 192 letra E de la Ley 18.290. Todos ellos en grado de desarrollo consumado. A juicio de la Fiscalía, el señor Rodríguez Carballo le correspondió participación en calidad de autor, conforme lo dispone el artículo 15, número 1 del Código Penal, por haber ejecutado los hechos de manera inmediata y directa. En cuanto a las circunstancias modificadoras de responsabilidad penal, le beneficia al señor Rodríguez Carballo la atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal. Esto es la irreprochable conducta anterior. No se invocan circunstancias agravantes y en cuanto a la pena solicitada, estas son las siguientes: presidio perpetuo simple por el delito de homicidio de carabinero en servicio;
7 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de participar en carreras clandestinas con resultado de muerte, más comiso del vehículo, multa de 20 unidades tributarias mensuales e inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados. 540 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 unidades tributarias mensuales por el delito de receptación de placa patente. 3 años de presidio menor en su grado medio y multa de 50 unidades tributarias mensuales por el delito de conducción de vehículo motorizado sin placa patente o usando una distinta, más accesoria de suspensión de licencia de conducir por 5 años. Todo ello más las accesorias legales, comiso y costas de la causa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. Hago presente que conforme a la autoapertura, los querellantes, señora Pino, en representación del padre de la víctima, adhiere a la acusación fiscal en iguales términos, haciendo suya la prueba del Ministerio Público, ¿ya? Y agregando otras que se señalan. El creyente, señor Schurter, en representación de la madre de la víctima, adhiere a la acusación fiscal en iguales términos, haciendo suya la prueba fiscal, la queda por reproducida en iguales términos. Creyente, señora Musre, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, deduce acusación particular por los mismos hechos de la Fiscalía, modificando su pretensión punitiva en los siguientes términos. Estimo que no es necesario leer nuevamente los hechos, a pesar de que dice que es una acusación particular, porque sería respecto de los mismos hechos, solo que modifica la pretensión punitiva. Por lo tanto, la calificación jurídica sería la misma, sino que las penas son las siguientes. Número 1, presidio perpetuo simple por el delito de homicidio de carabinero en servicio. Número 2, 5 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de participar en carreras clandestinas con resultado de muerte, más el comiso del vehículo, multa de 20 unidades tributarias mensuales e inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados. Número 3, 540 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 unidades tributarias mensuales por el delito de receptación de placa patente. Y número 4, 3 años de presidio menor en su grado medio y multa de 50 unidades tributarias mensuales por el delito de conducción de vehículo motorizado sin placa patente o usando una distinta. Y también finalmente hace suya la prueba del Ministerio Público en iguales términos. La tesis de la defensa no se encuentra anunciada en el auto de apertura. Bien. Señor Rodríguez, este es un juicio previo, oral y público al que usted tiene derecho, debe estar atento a lo que vea y a lo que escuche durante la audiencia de juicio, tiene derecho a permanecer durante todo el desarrollo de la audiencia acá presente en la sala. Sin embargo, debido a la extensión de la audiencia de juicio, usted podría necesitar salir. Por ejemplo, se necesita ir al baño. En ese caso, va a salir a la sala, a la zona de calabozos, o puede hacerlo, ¿ya? Durante la audiencia, pero la audiencia continúa, ¿ya? Y a su regreso, el tribunal le va a informar de lo que haya ocurrido cuando usted no estaba. Además, le hago presente que durante la mañana nosotros vamos a hacer recesos aproximadamente durante la mañana, 1 o 2 recesos para si es que necesita salir de la sala. Bien. Además, tiene derecho a comunicarse con sus abogados durante todo el desarrollo de la audiencia, ¿ya? Puede hacerlo de forma discreta para que no altere el normal desarrollo de la audiencia, pueden estar declarando testigos eventualmente y además porque las conversaciones con sus abogados son privadas. A través de sus abogados usted puede hacer valer todos los planteamientos que desee durante la audiencia de juicio oral. Por último, usted tiene derecho a guardar silencio, pero puede renunciar a ese derecho según más adelante le vamos a consultar. Esta decisión va a tener que tomarlo usted debidamente asesorado por sus abogados, ¿ya? Si es que renuncia a su derecho a guardar silencio y declara, en ese lapso usted no se va a poder comunicar con sus abogados, ¿ya? Bien, esos son los hechos de la acusación, los derechos del acusado. A continuación, entonces, vamos a escuchar los alegatos de apertura. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias a su señoría. Ahora sí. Gracias a su señoría. Matar a un carabinero. Puede parecer un poco frío preguntar por qué matar a un carabinero. Porque hay diversas situaciones que se han dado en la historia reciente incluso de nuestro país, donde ha habido muerte de carabineros, a veces de franco, asaltado, a veces de franco y donde han intervenido en protección de otros y han resultado fallecidos, identificándose como carabineros. Otras veces derechamente con uniforme, en enfrentamientos
con sujetos que hay intercambio de disparos. Eh, pero en este caso, como en otros, estamos hablando de matar a un carabinero sabiendo que es un carabinero y que está cumpliendo una función de carabinero no directamente implicada en el sujeto que lo mata. Porque esa es la gravedad del asunto, independientemente que la pena de matar a un carabinero en acto de servicio es uno de los delitos más elevados en pena que hay dentro de nuestro código y evidentemente dentro de la categoría diversa de homicidios, porque se entiende que carabinero está justamente para guarnecer el orden público y atacar a un carabinero de per se es no solamente atentar contra la vida de una persona que tiene familia, que tiene hijos, que tiene una historia vital, sino también una persona que ha consagrado su vida, incluso a riesgo de la propia, para que nosotros tengamos la posibilidad de tener resguardos de nuestras vidas, familias y demás. Y no solamente él, los uniformados que están aquí presentes hacen lo mismo dentro de su función. Y claro, uno puede entender, sin justificar por cierto, que en un enfrentamiento hay heridos, están entrenados para eso y no debiera ocurrir porque no debiera violentarse el orden público para llegar a ese punto, pero uno puede entender que hay cosas que pueden pasar. Pero este carabinero, a quien conocí como sargento, Ratamal, y que hoy día es oficial mayor póstumo, participaba en diversas funciones de tránsito, de población, de seguridad. Y ese día no estaba en un enfrentamiento, no estaba deteniendo a alguien, no estaba actuando con el imputado acusado en la causa. Lo que hizo fue que estaba parado con su uniforme, con su moto, con la pareja de carabinero que estaba también con su uniforme y su moto, y su sola presencia, sin necesidad de hacer ningún tipo de manifestación de sirena, su sola presencia provoca la huida de, podemos hablar de decenas de vehículos que se encontraban en el sector de Malvilla, específicamente en el, digamos que un camino paralelo a la ruta 78, que va de Santiago a San Antonio. Veamos por el otro lado, las carreras clandestinas. Una inyección adrenalínica que pretende quizás transculturalmente entender que se vive en otra situación o donde hay una cultura donde los espacios públicos pueden ser objeto de transgresiones como correr a alta velocidad en espacios públicos, en carreras durante en la calle, lo vemos en películas, lo vemos en una apología de cierta cultura. Y que pretenden que efectivamente tienen derecho a hacerlo. Entonces, ocurre que el día de los hechos, en octubre de 2022, ya se venían realizando carreras clandestinas en el lugar, que era un lugar apto porque era una recta con una leve pendiente, más o menos alejado porque estaba un poco tapado por los contenedores que, por la razón portuaria de la ciudad, eh, ocultan un poco la visión. Hay muchas avenidas anchas y se producen y que se juntan a través de páginas web y administradores a hacer piques. La palabra piques la vamos a escuchar repetidamente porque son carreras uno a uno, generalmente entre de velocidad durante un lapso de, no sé, serán 50 metros, 100 metros, pero básicamente es la típica carrera de parten los dos quien llega primero. La adrenalina pura. Y eso
por algo se había dictado la ley de carreras clandestinas, prohibiéndolas y agravando la pena en caso que producto de esa carrera se cause la muerte. No especifica la ley de que sea producto de un accidente en esa carrera que causa la muerte, sino que dice que con ocasión de la carrera se causa la muerte. Es un tema que vamos a dejar para el gato de Claus. Y estando en esta situación, unas 50 de autos por lo menos, pueden ser más, menos no creo, eh, en esa diversión regular para ellos, casi de fin de semana, de todos los fines de semana durante un periodo de tiempo bastante prolongado, llegaron dos motoristas. Simplemente llegaron dos motoristas carabineros en sus motos blancas con verde, vestidos con su bota reglamentaria, con su casco reglamentario blanco, y cuando llegan se empieza a producir un desbande de todos los vehículos. Se bajan, no detienen a nadie, motocicleta, a metro de distancia, sacan un elemento para anotar, probablemente para fiscalizar las patentes, están, realmente empiezan a hacer el trabajo que tienen que hacer. Y no están deteniendo a nadie, no están parándole, impidiendo el paso a nadie. Están su presencia a hacer lo que deben hacer, que es restaurar el orden público de la manera menos invasiva posible. Y un sujeto que iba conduciendo y que había participado en las carreras, que tenemos elementos, videos de que participaba en las carreras ese día, decide, teniendo una avenida de varios metros, irse por el lado de los carabineros. Y cuando va por el lado de uno de ellos, decide lanzar un elemento contundente en su contra. Y el elemento que le lanza es el fierro de una gata mecánica, con las que todos hemos cambiado en algún momento la gata tijera, con el que todos hemos cambiado en algún momento con alguna rueda de un auto. Un elemento metálico alargado que se lanza por un conductor y no hay posibilidad científica de otra, y eso lo acreditaremos también con una prueba científica en su momento, de tal manera que le llega en el rostro a Carlos Retamal, el funcionario, perfora el seno frontal, que para que se entienda es un espacio vacío que todos tenemos donde realmente se junta cuando estamos congestionados, y no alcanza a tocar un órgano vital. No es eso lo que lo mata a Carlos Retamal, es el golpe. Ese golpe le produce el efecto de knockout que produce el corte neuronal de las acciones la base del cerebro y una caída de tal fuerza que al caer también se golpea y eso le provoca el corte de digamos, de la base de las neuronas, de las dendritas, del eje axonal de la mente. Por lo tanto, cae entubado. Su compañero al lado, incluso, que espero que declare hoy día, actúa instintivamente, saca el fierro, pone un dedo porque empieza a salir la sangre. Pero el daño ya estaba hecho, está trasladado vivo en helicóptero hasta el hospital de Ipreca, se mantiene entubado en ventilación mecánica durante 2 días. Al segundo día aproximadamente se decide ver si efectivamente ya ha podido desinflamarse la cantidad de tejidos necesarios para que pueda retomar su actividad y ante esa situación no, no tenía posibilidad alguna de recuperación. Y bueno, eh, contaremos cómo fue que descubrimos quién era el autor. Obviamente el vehículo tenía una seña en particular que van a ver, es un Nissan B16 blanco con su maletero rojo o colorado, por decirlo así, que fue conducido ese día, iban dos ocupantes, Jeremy, el imputado, y un copiloto que declarará, y ya declaró ante la policía y también declaró en la reconstrucción de escena, que también la veremos, y que declarar cómo ocurrieron los hechos.
y también aquellos que dentro de sus círculos estuvieron en el lugar y alguno que efectivamente escuchó efectivamente a Jeremy cuando relata lo que hizo. Sin prejuicio lo cual que hay registros gráficos y científicos, peritajes balísticos de cómo es posible que efectivamente este fierro, que podría ser inofensivo, que todos usamos cotidianamente, fue capaz de causar una lesión de esa naturaleza. Entonces la pregunta, y con esto termino, va a ser, efectivamente, se lanzó un fierro a alrededor de 60, 80 kilómetros por hora desde un vehículo en contra de la cara de un carabinero. Eh, no es necesario, como en un homicidio calificado, entrar a discutir aquí si es un dolo directo o dolo eventual. Pero obviamente lanzar un objeto de esa naturaleza en el rostro de una persona representa necesariamente cualquier tipo de resultado. No es una excusa decir solo quería lesionar, solo quería pegarle en el casco. Eh, si yo lanzo una piedra en una carretera por diversión incluso, me debo hacer cargo de las personas que mueran en el auto volcado cuando rompa la piedra. Si disparo una pistola en una multitud, tengo que hacerme cargo de las personas heridas por ese disparo, aunque no haya querido matar a alguien en particular. Pero aquí lo que ocurrió fue que Jeremy, el imputado, lanzó un fierro en un vehículo a alta velocidad en contra del carabinero. ¿Y por qué? Porque sabía que era carabinero, porque estaba vestido con su ropa institucional de carabinero, no lo estaba deteniendo él y simplemente le había interrumpido su diversión. Ese entiendo yo que es la gravedad del asunto, de que culturalmente se ha pasado por todo el respeto que se podría tener incluso a la autoridad para desafiar a la autoridad, llegando incluso a matarla simplemente por el hecho de ejercer una función pública. Por eso buscamos justicia para el suboficial mayor Carlos Retamal. Nada más, señor. Muchas gracias. Entonces, querellante, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tiene la palabra. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, el día de hoy, tal como lo ha referido el fiscal, nos encontramos ante un juicio oral respecto de este hecho ocurrido el 9 de octubre de 2022. Un hecho de gran gravedad que, tal como ya señaló el fiscal, supone varios delitos, el más grave, el homicidio al carabinero en cumplimiento de sus funciones, generando su fallecimiento. Ese día, en el sector de Malvilla, este grupo de personas se encontraba realizando carreras clandestinas, lo que fue denunciado por una persona, razón por la cual concurre la víctima, el suboficial mayor Carlos Retamal, junto con su compañero a cumplir las labores en el lugar. Él solo se encontraba, tal como señala el fiscal, haciendo su trabajo. Es en esta situación que, al percatarse de los asistentes de la presencia policial, es que comienzan a huir en sus vehículos y el imputado, el señor Jeremy Rodríguez, que conduce este vehículo Nissan modelo B16, color blanco con maleta roja, que es distintivo, sin su placa patente original y utilizando una que además fue sustraída de un tercero, cuyo origen conocía o no podía menos que conocer. Mientras escapaba del lugar, decide acercarse a la víctima y mientras se desplazaba, lanzarle este fierro, una asa metálica para gata de auto, con ánimo de matar, tal como se verá durante el juicio, el cual termina incrustado en el pómulo de la víctima, lesión que provocaría su muerte una hora después, certificándose como razón de fallecimiento una parálisis vascular cerebral, edema cerebral difuso, trauma encefalocraniano grave producto de este fierro ya referido y de la caída del golpe y de todo lo ya señalado. Magistrados, aquí quiero recalcar un asunto. La víctima solo se encontraba a un costado de la calle, tal como señaló el fiscal, anotando junto con su compañero las patentes para denunciar un hecho que constituye delito, que de hecho es uno de los delitos que aquí se van a revisar. A lo que voy con esto es que la víctima no se encontraba usando un arma institucional, no era ninguna amenaza, tal como señaló, no estaban deteniendo a nadie, no estaban cortando el tránsito,
no estaban haciendo ninguna tarea, nada que generara que alguien lo lastime de tal forma que le cause la muerte. Insisto, solo hacía su trabajo. Antes de seguir, encuentro esta querellante relevante señalar que para octubre de ese año la víctima, el oficial mayor Retamal, se convirtió en el 7º mártir del año 2022, siendo antecedido por otros funcionarios también asesinados o que fallecieron en actos de servicio, a lo que lamentablemente le siguen muertes de otros compañeros más, tal como, es que se acuerdan, del cabo Daniel Palma, Rita Olivares, fallecimientos que ocurrieron solo unos meses después, solo por señalar algunos, sin contar lo que ha pasado últimamente en el acontecer nacional. A lo largo de este juicio, el fiscal, y esta parte que se hizo parte de la acusación en cuanto a la prueba, presentará diversas pruebas que da cuenta de lo recién señalado. Dentro de lo que está la declaración de quien acompañaba al imputado en el auto como su copiloto, de testigos presenciales en las carreras, de diversas imágenes, videos, prueba material, de cómo también se va a presentar prueba técnica, de cómo no existe otra persona que tuviera la posibilidad y la capacidad para realizar este hecho. Toda esta prueba en conjunto constituyen antecedentes suficientes para acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación del acusado en los delitos que aquí se imputan. Ahora bien, se podrá señalar, tal como señaló, que quizás no tenía el ánimo de matarlo, que no fue él. No obstante, tal como señalé, testigo, prueba técnica, prueba pericial, realizada por personal especializado, da cuenta de otra cosa, que la forma en que se ejecutaron estos hechos, la fuerza utilizada, la elección del elemento contundente que lanza, entre otras cosas, denotan el ánimo real con el que actúa el imputado. Estamos convencidos, magistrado, de que constan, tras una completa y extensa investigación, pruebas más que suficientes como para justificar la condena del imputado como autor de los delitos en materia de la acusación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Don Cristian Schurter tiene la palabra. Gracias. Magistrado, atentar contra un carabinero en servicio causando su muerte de modo tan brutal y desatinado como lo hizo el diputado Rodríguez Carvalho, no existe justificación alguna. Tan solo demuestra un acto de maldad pura de un sujeto abyecto. Magistrado, el domingo 9 de octubre del año 2022, el imputado Jeremy Antonio Rodríguez Carvalho, como era su costumbre, participando de una más de sus carreras clandestinas prohibidas, conduciendo un vehículo cuya placa patente incluso era robada, ante la presencia de carabineros y huyendo, acercó su vehículo al, en ese momento, sargento segundo en servicio Carlos Rodrigo Retamal Jaque. Y recalco, y con total dominio de la acción, lo golpeó irracionalmente con ánimo homicida, con un prominente fierro que se incrustó en su cara, lesionándolo dolorosa y mortalmente. Con pleno conocimiento de su acción, magistrado, se dio a la fuga sin prestar ayuda alguna ni dar aviso de lo ocurrido, dejándolo tendido en el suelo. Acción que luego de 2 días de agonía, magistrado, finalmente causó la muerte producto de las irremediables lesiones que le propinó. Magistrado, el imputado Jeremy Antonio Rodríguez Carvalho, hoy presente en esta sala, no solo le quitó injustificadamente la vida a un carabinero en servicio que ni siquiera intentó detenerlo ni controlarlo. Magistrado, le arrebató a un padre su hija, un compañero de vida a su pareja, un hijo ejemplar a su padre y madre, la señora Marisol, que hoy también se encuentra presente en esta sala. Le arrebató un miembro activo y servicial al cuerpo de bomberos al que pertenecía. Así, magistrado, violentó con su cruel actuar a un país completo, que conmocionado y ante la gravedad del atroz e injustificado ataque, impulsó en una rápida tramitación la llamada ley Naim Retamal, en un intento de aumentar, en cierto modo, la protección a las policías para que los hechos como este no se volvieran a repetir. Magistrado, en el presente juicio,
con la prueba de cargo que se rendirá, pormenorizada ya previamente por el señor fiscal jefe, el tribunal tomará pleno convencimiento, más allá de toda duda razonable, de la ocurrencia de los hechos punibles descritos y objetos de la acusación, así como de la participación culpable y penada por la ley en calidad de autor que le cabe al imputado Jeremy Rodríguez Carballo, para quien, magistrado, y en mérito de los mismos antecedentes que se exhibirán y que se lograrán acreditar, este querellante pide como castigo punitivo por su actuar vulneratorio de las normas penales de última ratio, se le condene al máximo de las penas solicitadas por el Ministerio Público. Eso es todo. Don Juan Carlos Retamal, doña Sabina o don Víctor, no sé quién va a hacer uso de la palabra. Yo Doña soy Sabina, ya. bien, tiene la palabra. Al micrófono, preocúpese de acercarlo levemente, por favor, ¿Ahí está bien? respecto de que lo escuchamos. Bien, sí. Este no es un juicio cotidiano. Dentro de la experiencia de vuestra señoría, ¿cuántos juicios por homicidio a carabineros de servicio han conocido en estrado? No es un juicio cotidiano. El homicidio de un carabinero que en cumplimiento de su deber fue cobardemente atacado con un fierro que le provoca la muerte, un día domingo, 9 de octubre, alrededor de las 17 horas, horario de primavera, en donde hay un sol radiante que permite una plena visibilidad en sus alrededores, una avenida de planicie y amplitud en que permite hasta 3 autos transitar de forma holgada, y eso ustedes los van a percibir en los videos en que se van a exhibir en esta audiencia, ya que es un sector, como lo dijo el fiscal, de camiones, en donde necesitan virajes amplios. Este alegato de apertura, vuestra señoría, no es más que adelantar los hechos que ustedes van a comprobar con todos los medios de pruebas que van a ser incorporados y determinarán que el acusado Jeremy Rodríguez Carballo es el autor del homicidio del entonces sargento Carlos Retamal Jaque. Se va a comprobar el medio y la forma como ocurren los hechos de la acusación, con las fotografías del sitio del suceso, informes periciales de la reconstitución de escena, informe pericial de planímetro, videograbaciones, las declaraciones de los testigos. Se va a comprobar que el fierro lanzado por el acusado provocó las lesiones que causaron la muerte del entonces sargento Carlos Retamal Jaque. Los peritos que van a declarar en esta audiencia tienen una vasta experiencia en sus respectivos campos, que presentarán sus conclusiones en base a conocimientos afianzados científicamente. Por su parte, el doctor Belletti, quien realiza el informe de patología forense, es un especialista en anatomía patológica y patología forense. Amplia experiencia en las áreas como profesor y médico asesor criminalista de la Brigada de Homicidios de la región metropolitana, con vasta experiencia en situ del suceso, recopilación, identificación y análisis de evidencia relacionada con investigaciones criminales, especialización en anatomía patológica, especialización en patología forense, medicina legal y criminalística. Y lo cual también va a ser corroborado, su señoría, por la médico legista Vivian Busto Baquedano, quien ha desarrollado sus labores tanto en la Bocar Central como en el Servicio Médico Legal de Santiago. Son profesionales, peritos, y en realidad, en general, la prueba de este juicio va a comprobar cada uno de del tipo penal. Ambos, la prueba que se va a incorporar en esta audiencia, en este juicio, es contundente, seria y lícita. El tipo penal es claro: el que matare a un carabinero de servicio. Hoy el suboficial mayor Retamal Jaque, recordemos que ese día estaba de servicio, vestía su uniforme
y desarrollaba su labor de servicio público cuando fue atacado alevosamente sin que exista duda respecto de su condición de servidor público al momento de su homicidio. No solo su señoría, es su familia la que espera el resultado de este juicio. Esto va a marcar un precedente y para que este tipo de delitos no se forme en cotidiano. Eso es todo, su señoría. Bien. Defensores, don Elgor o Juan Carlos. Sí, Uso de la muchas palabra. gracias, Don Elgor, presidente. tiene la Muchas palabra. gracias, sí. Bueno, a nuestro turno nosotros haremos una alegación similar a la de los colegas en cuanto a tiempo, pero partiendo, digamos, con un parangón, señoría. Evidentemente, nosotros nos vamos a ver enfrentado al desarrollo de este juicio a dos realidades, la verdad procesal y la verdad real. Los hechos como realmente sucedieron según va a dar cuenta en su declaración mi cliente don Jeremy. ¿Y qué es lo que sucede? A veces todo parece de una forma y la prueba científica indica que es de otra. ¿Y por qué lo digo? Puede haber una persona con un puñal en la espalda, un sujeto corriendo en dirección opuesta al cadáver con las manos ensangrentadas, testigo 1 y 2 lo ven que va huyendo, y esa persona, evidentemente, cuando se lo formaliza el otro día, lo más probable es que quede en prisión preventiva porque se va a romper la presunción de inocencia. A lo mejor esa persona que va corriendo en dirección opuesta al cadáver con las manos ensangrentadas escuchó un ruido, una persona gemir, le iba a sacar el cuchillo, pero la tiene negra la prueba. ¿Por qué? Porque evidentemente con un dactiloscópico y con un análisis de transferencia de células, se demostrará que en el puñal en la espalda de esa persona, primero no hay una muerte natural, por supuesto, porque está en la espalda, y se demostrará que están sus improntas digitales. Pero fue la persona que va corriendo en dirección opuesta al cadáver, el verdadero homicida, y es allí donde se van plantando las dudas razonables en vuestro tribunal y en todos los tribunales del mundo. Esa persona bien podría haber sentido temor porque no tiene contagio criminal, ni tiene experiencia con tribunales, al sentir dos personas que venían y se escapó, huyó. Simplemente en este caso, evidentemente, el uno probando y la carga de la prueba se va a invertir prácticamente en la defensa. ¿Qué es lo que sucede aquí en el caso de don Jeremy? Nosotros vamos a instar por la absolución del delito de homicidio. ¿Bien? ¿Y por qué lo digo con toda propiedad? Comenzaremos con la declaración de mi cliente, quien dará cuenta que efectivamente aquí con una acción concertada criminal por parte de otros autores también, coautores, según el artículo 15, número 1 y 15, número 3 del Código Penal, tomaron parte inmediata en la ejecución del delito, particularmente el copiloto. Y esto ya se venía acusando a la Fiscalía con anterioridad, es una línea investigativa que se llevó en forma deficitaria. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo con toda propiedad. En cualquier legislación moderna del mundo, cualquier ministerio público, mínimo, habría un dactiloscópico y un análisis de células muertas o de ADN en el elemento incautado y levantado en cadena de custodia. Ese elemento no existirá en este juicio. ¿Y no existirá por qué? Porque dicha evidencia fue contaminada. Mal levantada la cadena de custodia, mal transmitida la cadena de custodia a los diferentes peritos que yo haré el contraexamen respectivo y acreditaré, más allá de dudas razonables, que las improntas digitales de mi cliente no están en ese fierro. No están en el fierro que mató al carabinero. Y la familia de la víctima se preguntará por qué el Ministerio Público no trae a colación aquí otras personas que podrían haber participado eventualmente como coautores, según el artículo 15, número 3, como autores facilitadores. No hay nadie más sentado aquí que don Jeremy. ¿Y por qué? Porque evidentemente por temas de política criminal de los gobiernos de turno se hace una premura, se hace una presión. Y lamentablemente lo voy a decir públicamente, que bueno que están los medios de prensa, al fiscal del Ministerio Público, a Carabineros de Chile, a Policía de Investigaciones, y tiene que haber un detenido. Aquí lo tenemos, don Jeremy. Tiene que haber un condenado. Aquí lo tenemos, don Jeremy. Pero don Jeremy hoy día va a contar la verdad absoluta de lo que pasó ese día. Eso fue lo que sucedió. Aquí no había ningún vehículo receptado tampoco. Él lo compró. Va a dar cuenta también a quién se lo compró. Evidentemente, si nosotros nos vamos también a la letra B, digamos, de la acusación, ¿no?, por el delito de participar en cargas clandestinas con resultado de muerte, no obedece tampoco al tipo penal, porque ese tipo penal se subsume, y también pedimos la absolución por ese hecho, en la muerte del carabinero. Evidentes son principios básicos del derecho penal. Es un medio para la comisión del delito. En atención a aquello, evidentemente nosotros vamos a solicitar la absolución
del homicidio al carabinero Retamal, ahora suboficial mayor póstumo, absolución también por la letra B, digamos, de participar en carreras clandestinas con resultado de muerte. Y evidentemente vamos a instar por una recalificación. Aquí se deben probar elementos, su señoría, de la fase objetiva y subjetiva del delito. Y si nosotros nos vamos a la fase objetiva, el elemento típico, la acción de ejecutar la muerte, sin hacer la distinción que hacen otras legislaciones entre homicidio y asesinato, este señor no lanzó la gata, la lanzó el copiloto. Yo estoy seguro que ninguno de los videos que vamos a ver en este día y en estos días sucesivos van a dar cuenta de que este señor que está sentado al lado mío, don Jeremy, hizo el lanzamiento de la gata. No lo hizo y no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque iba manejando, evidentemente. Ahora, el copiloto, porque la formalización de la investigación dice previamente concertado. Bueno, y si están previamente concertados, ¿por qué no está el copiloto sentado aquí? O sea, evidentemente hay una ruptura no solamente de la cadena de custodia y una falta de prolijosidad en la investigación, sino que además aquí se ofreció prácticamente recompensas de libertades a personas, y lo dice la prensa, que colaboraran con la investigación. O sea, se llamó directamente a sapear personas. Entonces se concertaron incluso ex amigos de mi cliente para poder imputar a él. El hilo más delgado, el menos amigo. Y eso saldrá a la luz a través del contraexamen que le haré a estas personas, por supuesto. Por lo tanto, quienes toman parte en la ejecución del hecho sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurar impedir que se evite. El artículo 15, número 1. En una situación tan rápida como una carrera clandestina, donde ellos están en un escape y donde a uno de los irresponsables se le ocurre lanzar un objeto contundente, un carabinero en servicio, evidentemente con dolo eventual, porque una persona no puede pensar que eso es una bolita de dulce, que es un caramelo. Sabe que una cosa es un elemento que pesa más de 1 kilo, si lo lanza a una determinada velocidad le puede causar un daño. Móvil determinante del delito, evidentemente ninguno de los jóvenes salió con la intención ese día de matar a ningún carabinero, pero por lo tanto podríamos encontrarnos frente a una política de dolo eventual, pero dolo eventual no de Jeremy. Como esto fue muy rápido y él iba entre 60 y 80 kilómetros por hora, tal como lo menciona el señor fiscal, tenía dominio del hecho, según las teorías del profesor Roxin, tenía dominio de la voluntad, tenía dominio de la acción, podía impedir en algún momento que este sujeto, que lo acompañaba rápidamente, tocara este objeto contundente y se lo lanzara. No lo sabemos. Responsabilidades hay de mi cliente. Evidentemente, él podría inmediatamente haber dado cuenta a la autoridad pública. Él se entregó, digamos, de forma posterior, de forma voluntaria. Tenemos otra circunstancia minorante que se invocará en su oportunidad en audiencia 343, pero evidentemente no lo hizo. Y ese fue su error. No haber dado cuenta a la autoridad pública competente y no haber dado cuenta a la autoridad, en este caso sanitaria, haber llamado a una ambulancia y haber huido del lugar y haberle seguido la mena a todas estas personas. Esa va a ser la alegación de la defensa, teoría de absolución, señoría, evidentemente va a ser una insuficiencia probatoria que se va a demostrar en este juicio y una recalificación jurídica distinta de los hechos. Nada más que agregar. Bien, muchas gracias. Tal como se dijo entonces, luego de las clausuras, perdón, luego de la apertura, la transmisión del Poder Judicial se iba a cortar sin perjuicio de la autorización que existe para que los medios permanezcan en la sala. En ese mismo sentido, voy a pedir a todo el público en la sala de que evite la transmisión de imágenes a través de transmisiones en vivo. He visto que algunos levantan sus celulares, graban, y evidentemente eso está autorizado porque si autorizamos a los medios de prensa en este lapso, no habría impedimento para que el público de la sala lo haga. Pero considerando que la resolución del tribunal ha sido diversa respecto de la continuidad del juicio, el público también tiene que regirse por esa prohibición. Por lo demás,